buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente, señores, al día de hoy es el siguiente. El tiempo y la vida son los mejores maestros. La vida nos enseña el uso del tiempo y el tiempo nos enseña el valor de la vida. Bueno, señores, como todos los días, en cada una de las entregas que tenemos con todos ustedes, compartimos el boletín de la salud pública relacionado a lo que es el COVID-19, hoy con el boletín número 34. Alta médica, 581 personas. Fallecidos, 260 personas. Casos descartados, 12.961. Casos confirmados, 5.300. En aislamiento domiciliario, 3.504. En aislamiento hospitalario, 955 personas. Muestras procesadas, 18.261. Bueno, señores, el día de hoy tenemos dos temas muy importantes y que están relacionados directamente a la situación que estamos viviendo en la actualidad del COVID-19. Hoy vamos a hablar acerca del duelo y también el perdón en la cuarentena. Para tratar estos temas tan interesantes, tenemos aquí a dos invitados muy queridos y muy especiales de la casa. Me refiero a la licenciada Consuelo García. Ella es psicóloga clínica, especialista en modificación conductual, terapeuta de familia y de parejas. También el día de hoy nos acompaña también una persona muy querida por nosotros, por todo nuestro equipo, el licenciado Abel Morel. Él es psicólogo clínico y especialista en adicciones. ¿Cómo están, mis amores? Bienvenidos a su casa. Hola Cris, gracias por la bienvenida. Feliz de estar aquí nuevamente en cuarentena. Así es que estamos. Buenas tardes, Consuelo, Cris, ¿cómo están? Bien, Muy mi corazón, bien, muy bien. como dice Consuelo, en cuarentena y tranquilitos en la casa, respetando 100%, 1000 por 1000, la cuarentena, el toque de queda y todo lo que son esas medidas preventivas. ¿Verdad que sí, Abel? Amén, amén, así es. Bueno, Sí, hoy hay que sí. seguir respetando las normas y sobre todo llevándonos de las recomendaciones, pero también yendo a fuentes fidedignas, porque hay mucha gente que tiene mucho estrés y es por estar llevándose de grupos de WhatsApp y cosas así, en vez de entrar a páginas oficiales. Así mismo. Bueno, señores, hoy tenemos dos temas muy importantes. Vamos a hablar con ustedes lo relacionado a lo que es el duelo en la cuarentena y el perdón. Consuelo, ¿qué es el duelo? Bueno, Cris, el duelo es una respuesta normal de, del sistema nervioso, de todo lo que es a nivel emocional. O sea, el duelo es una respuesta emocional a una pérdida, a una, ya sea que perdamos trabajo, un ser querido, perdamos la salud, que por ejemplo ahora hay mucha gente en duelo por la pérdida de su salud, porque debido al coronavirus y otras complicaciones que esto acarrea, viven como quiera lo que es un duelo. Se debe de saber que el duelo una, es una etapa normal de la vida, que todos en algún momento vamos a atravesarla, que todos la atravesamos de manera distinta, va a depender mucho de nuestra crianza, nuestros valores, lo que nosotros pensamos acerca de la muerte, cómo vemos la muerte, etcétera.
pero el duelo es una respuesta emocional ante pérdidas de cualquier tipo. A ver, según la definición que nos hace Consuelo acerca de lo que es el duelo, estamos viviendo una situación bastante compleja en la cual pues se ha alterado, se ha modificado, se ha cambiado, podemos decir, todo lo que es nuestra vida a nivel general, desde lo que son las relaciones con los demás, nuestra forma de trabajo, situaciones relacionadas a nuestra salud, a miedos, etcétera, que se ha añadido. A nivel general, podemos decir que estamos en una situación de pérdida. Bueno, por supuesto que sí. Consuelo daba una definición muy importante. El duelo, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de ese proceso dinámico que nosotros vivimos ante las pérdidas. Y ahora mismo hemos perdido la libertad, hemos perdido la naturalidad, hemos perdido la cotidianidad. Y vendría a ser, pues, como no es una pérdida física, hay dos tipos de pérdidas. Hay pérdidas físicas cuando muere un familiar, cuando una persona tiene un accidente y le amputan un brazo, una pierna, todos son pérdidas físicas. Ahora, estamos viviendo una pérdida simbólica. Las pérdidas simbólicas son aquellas pérdidas, por ejemplo, cuando una persona pierde el trabajo, cuando una persona clase media pierde el estatus y baja a clase baja, como dicen los norteamericanos, el downgrade, pérdida de la moral y de la dignidad en una experiencia determinada. Entonces, esa pérdida desencadena crisis y podemos decir, claro, que estamos viviendo una pérdida ahora mismo. Quiero puntualizar algo que Consuelo decía, y hay que tener cuidado con la hiperinformación, porque lo que está causando ahora mismo más pánico es la hiperinformación. Es decir, que, como decía Consuelo, infórmese con fuentes fieles y reduzca su consumo de noticias. Exactamente. Consuelo, en un proceso de pérdida y de duelo per se, ¿cuáles son los tipos de sentimientos y emociones que salen comúnmente a flote? Sabemos que cada persona es distinta, pero a nivel general, ¿cuáles son esos sentimientos y emociones que salen a flote? Y si en un momento como este que estamos viviendo, estos tipos de sentimientos pueden intensificarse más producto de la situación. Sí, claro que sí. Mira, el duelo, así como es distinto de persona a persona, en su generalidad tiene un cúmulo de emociones que por lo general afloran de manera repentina, todas al mismo tiempo. Llámese la ira, el enojo, la tristeza, esas ganas de llorar, ese deseo de no hacer nada, la culpa, todo eso nos sobreviene al mismo tiempo. Entonces, hay personas incluso que antes de esta cuarentena ya tenían un duelo transcurriendo. O sea, hay personas que antes de empezar la cuarentena, e incluso después de la cuarentena, siguen con un duelo reciente. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tenemos situaciones previas a este confinamiento que estamos obligados, pues esas situaciones se exacerban, o sea, crecen. El que tenía problemas de pareja va a tener más problemas de pareja probablemente. Es la tendencia. Hay dos o tres que lo van resolviendo en el camino, pero por lo general, quien sufre de ansiedad, por ejemplo, sufre de más ansiedad todavía durante la cuarentena. O sea, hay cosas que crecen. El duelo, como es un cúmulo de emociones, y las emociones a veces dependen mucho del entorno, de las cosas que tenemos alrededor, de la gente, de lo que nos dicen, pues crecen. Todas esas emociones crecen. A veces la ira la pagamos con el que sea que esté al lado, no queremos producir absolutamente nada o nos estresamos demasiado por la productividad. O sea, todas las personas que tienen estos ya trastornos ahora se le incrementan. Entonces, en el duelo es normal ver a una persona con tristeza, con llanto, pero también puede haber una persona con como con una felicidad exagerada, como fuera de lugar. También se puede ver, todo eso te puede llevar también a sentir más ansiedad, te puede llevar a perder peso o a aumentar mucho de peso. O sea, cada persona, dependiendo de cómo fue educada,
de qué valores tiene, de qué creencias tiene, va a vivir el duelo de manera distinta, pero por lo general estas son las principales características. Exactamente. Abel, ¿cuáles son las fases del duelo? Y ya que estamos viviendo una situación tan compleja, ¿podremos decir que estas fases pueden, diríamos, cambiar debido a la situación que estamos viviendo? Bien, el duelo, como decíamos, es un proceso dinámico. Y al ser un proceso dinámico, muchas personas lo expresan como una montaña rusa, en el cual en un momento dado pueden estar eufóricos, pero luego tienen el down, pueden sentirse un día alegres, pero el otro día se sienten tristes. Entonces, como es un proceso dinámico, tiene sus etapas, dependiendo del enfoque. Si lo vemos desde la perspectiva un poquito más del enfoque psicodinámico, del enfoque de Bowlby, lo primero que planteamos sería el shock. El shock es como cuando tú recibes el impacto, es una manera de autoprotección. En lo que tú vas asimilando la Abel, Abel, experiencia. Abel, Abel, no se escucha bien Pero lo que estás ahí diciendo. mismo está también la Se está negación. cortando. Abel, Abel, Una niega, Creo que a él Abel, también se le está. no se escucha. Abel, Abel. Bueno, Abel ahora mismo parece que está teniendo problemas con la conexión. Consuelo, la pregunta que le hicimos a Abel fue la siguiente: ¿cuáles son las fases del duelo y cuál de esta situación pues, que estamos viviendo puede de una manera u otra hacer cambios en esas fases que diríamos que son las normales al estar nosotros viviendo una situación tan compleja? Sí, como bien dijimos, el duelo se presenta de diferentes formas en las personas. O sea, una persona puede perfectamente perder su salud, su libertad, un familiar, etcétera. Y tú lo ves y tú desde afuera, obviamente, dices, pero él está como que no le pasa nada, como que una persona por esa misma situación se esté tirando a muerto, se arrastre por los rincones, no quiera trabajar, no quiera hacer nada, etcétera. O sea, todo eso lo podemos ver. Entonces, ¿cuáles son las fases? Son 5. Ahora bien, el orden en que esas fases ocurran varía pues, de persona a persona. No necesariamente tiene que ser en el orden, ni tiene que ser con la misma intensidad. Por ejemplo, la primera fase tiene que ver con la negación. Mucha gente, por ejemplo, tú ves que se le muere un familiar y me pasó con una persona llegada a mí que cuando estábamos en el velatorio, yo la veía y ella no lloró nada, no hizo ningún tipo de manifestación emocional y fue su mamá que se murió. O sea, su madre se murió, pero por la connotación familiar que tenía la cosa, ella entró en negación porque tuvo que hacerse responsable del velatorio, del funeral, de que la prepararan, de la funeraria, de que esto, de que aquello. Entonces, como que el sumergirse en todas esas actividades que le imposibilitaban, como quien dice, en el momento vivir lo que estaba ocurriendo con su mamá, ella entró en una etapa de negación. O sea, negación no es que yo diga, que no está muerta. No, es que yo no me permita vivir ese dolor. Es que yo enmascare ese dolor en otra cosa, incluso de manera consciente ¿cómo se dice? Me cargue de cosas para no vivir el dolor en el momento. A eso es que se refiere la negación, no a negar que murió alguien, sino a negarse a vivir el dolor. Entonces,
La siguiente etapa que tenemos es la ira. Explotamos con facilidad por cualquier cosa. Empezamos a buscar los culpables. Ah, que si mi mamá se murió porque le dio un infarto, pero entonces en el hospital no se preocuparon por esto ni por aquello, y ella se murió por negligencia médica, y ella se murió por ta, 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 ta. O sea, por ahí no vamos a explotar en ira con cualquiera que nosotros entendamos que tiene algo que ver con la pérdida. Por ejemplo, si es el trabajo, vamos a poner que tú tengas muchísimos años en un trabajo, te cancelan y no te dan muchas explicaciones. Tú comienzas, como no te han dado explicaciones, tú empiezas a inventarte las que tú entiendes que son. Sí. Comienzas ahí a especular y a imaginar. O sea, ya tú pasaste de la negación a la ira, entonces a eso se refiere esa etapa de la ira. La siguiente que viene es como esa negociación, como el yo decir, bueno, me cancelaron, déjame ver, porque tal vez fue por aquello, y si hubiese hecho tal cosa, y si yo me hubiese comportado de tal manera, o sea, comienzo yo como a buscar la forma de negociar como mis mismos sentimientos, como de cómo que me voy a sentir, como de justificar lo que está pasando, etcétera. Eso es la etapa de la negociación. Entonces, la siguiente etapa que viene es la depresión, porque ya como estamos negociando qué es lo que vamos a sentir por fin, como que ahí medio vamos cayendo en la cuenta de que ya perdimos una cosa, ya perdimos o el familiar o el trabajo, la salud, la libertad, etcétera. Entonces ya yo comienzo como a sumergirme en ese estado de una tristeza profunda, de ese deseo de no hacer nada, de ni bañarme, de ni comer, o sea, sumergido total en ese estado depresivo. Pero es porque de manera inconsciente ya yo como que poco a poco voy arribando a que algo pasó y a las consecuencias de ese algo que pasó. Entonces, luego pasamos a la etapa de la aceptación. O sea, ya yo vi qué pasó. Exploté con todo el mundo, le eché la culpa a everybody, yo empiezo como a ver cómo que me voy a sentir, a justificar, me voy dando cuenta de que pasó algo. Ya en ese transcurrir, en ese proceso, yo estoy aceptando que algo pasó. Yo estoy aceptando que perdí algo. Entonces, cuando yo acepto que algo pasó, entonces yo puedo analizar y buscar soluciones a esa forma de sentirme, pero eso se hace consciente y también inconsciente. Hay algunas personas que hasta hay que medicarlas y toda la cosa cuando están en un proceso de duelo, cosa que a mí no me gusta en realidad, que yo siempre recomiendo que eso sea lo último que se haga, porque cuando una persona se medica, a veces se abstrae de la realidad, o sea, a veces pierde el contacto con la realidad y no vive. Entonces, al no vivir eso, se reprime y vienen otros problemas más adelante. Entonces, esas fases no son en ese orden específicamente que se tienen que presentar. Una persona puede sentir ira como primera fase, puede sentir esa negación como tercera fase, en fin. Es algo dinámico, como decía Abel ahorita. Entonces, esas fases pueden ser cortas en tiempo en una persona, como pueden ser largas en otras personas. Porque cuando un duelo, por ejemplo, se alarga, llámese un duelo normal, nosotros en psicología le llamamos un duelo normal cuando transcurre de 6 meses a un año. O sea, antes del año se considera un duelo normal, aunque hay mucha gente que lo ve como mucho tiempo, pero no, porque cuando depende también incluso de qué familiar fue que falleció o qué fue lo que perdiste. Una persona perfectamente puede salir de un duelo en un mes, otra puede salir de un duelo en 8 meses, otra en un año. Ahora, si pasa del año y dependiendo de la magnitud de los síntomas que tenga, del malestar que tenga, la funcionalidad que tenga la persona, funcionalidad me refiero a que su vida continúe. Una gente que, por ejemplo, perdió algo, tuvo esa pérdida, pero sigue trabajando, sigue teniendo una vida funcional, sigue teniendo su familia bien, sigue produciendo, sigue saliendo, divirtiéndose. Eso es ser funcional. Entonces, dependiendo de esa funcionalidad,
y del tiempo, podemos decir que se puede entrar luego de un año en un duelo patológico. Va a depender, habría que evaluar a la persona, pero obviamente en este tema del confinamiento en el que estamos ahora, esas etapas pueden alargarse. Pues hay gente que a lo mejor hubiese podido llevar un duelo normal sin este periodo de cuarentena, y que al venir esta cuarentena, todas esas etapas se posterguen, se alarguen, y eso haga que dure más tiempo y que sea hasta más intenso y que sea más difícil cerrar cada etapa. Exactamente. Consuelo, hay algunos casos en los cuales las personas no han podido despedir a sus seres queridos. ¿Qué pasa en esa situación con estas personas? Bueno, mira, eso se está dando mucho ahora, principalmente por esta cuarentena, porque tú sabes que a nivel mundial no se está permitiendo velatorios, sino que la gente incluso ni llega a ver a su familiar, sino que simplemente se le da una noticia por teléfono, si acaso se le hace una videollamada para que vea por una videollamada a su familiar fallecido. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Eso va a motivar, lamentablemente, a que cuando salgamos de esta situación haya muchas más personas con duelo patológico, porque los duelos patológicos surgen más en personas que o no se pudieron despedir de su familiar o fue una muerte repentina. Por ejemplo, cuando la gente tiene un accidente de tránsito, cuando le da un ataque cerebrovascular, un infarto, como comúnmente se le llama, como es tan repentino, se supone que la persona no estaba enferma. Sabes que cuando una persona está enferma, tu mente como que poco a poco te va preparando, porque el cerebro es maravilloso. Entonces, te va preparando poco a poco tu mente para el sufrimiento que se sabe que va a venir, porque ya está enfermo. Ahora bien, cuando es un tipo de muerte así, con un infarto, un accidente, algo repentino, la persona entra más rápido en ese shock, en la negación, y eso hace que se postergue más el duelo. Entonces, ahora con esta cuarentena está ocurriendo mucho eso, que por lo general todo el que está muriendo no se puede velar y la persona no hace ese ritual, que por lo menos, por ejemplo, aquí en República Dominicana, tenemos el ritual de ese velatorio de a veces hasta 3 días. Se, se vela a una persona, de que luego se le hacen esos restos, los llamados 9 días, que hasta cierto punto es un ritual que ayuda a vivir el duelo, porque la persona, conforme van avanzando esos 9 días, va despidiendo a ese ser querido, va como despojándose de ese sentimiento, y cuando pasan los 9 días, no es que pasó el duelo, pero se siente mejor. Entonces, al no tener eso ahora, mucha gente puede darse el caso de que termine el duelo patológico, porque no se hizo ese ritual. Y ya luego tendríamos que en consulta trabajar ese ritual para que la persona pueda, como quien dice, a través de la imaginación, de la hipnosis, de la terapia, podamos revivir ese momento, sanarlo y que esa persona pueda salir bien de ese duelo. Pero van a haber muchísima gente en duelo patológico, muchísima gente que si estaba dispuesto, por ejemplo, a llorar 3 días a un familiar, ahora puede durar un mes llorando al familiar, ahora puede durar un año llorando al familiar. ¿Por qué? Porque no lo tiene ahí. Y a veces el cerebro como que incluso ni se cree que el familiar murió porque no lo está viendo. O sea, hay un dolor fuerte al tú ver tu familia en un ataúd, tú tener que trasladarte tal vez a una funeraria, pero tú lo estás viendo. O sea, por más que tú te desconectes de la realidad, tu realidad está ahí, tú la puedes ver, pero ahora que no está, que simplemente te lo dijeron, es difícil en realidad. No quisiera yo estar en los pies de ninguna de esas. Exactamente. ¿Qué papel juega, Consuelo, lo que son nuestros familiares y nuestros seres queridos en un momento como este, de un proceso de duelo? ¿Y qué debe entonces de hacer una persona que no puede pues, salir, está en cuarentena para manejar esta situación? Mira, la familia es fundamental
porque la familia es nuestra red primaria de apoyo. O sea, la familia es nuestro soporte, es quienes nos van a dar fuerza para poder salir de esta situación lo mejor posible. Entonces, la familia significa apoyo al 100%. Ahora es que las personas que vivan una situación como esta, ahora es que más van a necesitar apoyo familiar, van a necesitar que estén ahí, van a necesitar palabras de aliento, abrazos. No es mucho el bla, 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 ni justificar por qué murió, ni nada, es afecto, es amor, es abrazos. A veces tú no tienes ni siquiera que decir nada, sino que con tú estar ahí presente es suficiente. Entonces, no juzguemos el por qué o cuándo o cómo, simplemente estemos ahí. Entonces, eh, a veces recomendamos que ese ritual que no se pudo hacer físicamente, porque ahora las situaciones no lo permiten, uno pudiera hacerlo de manera simbólica. O sea, que se haga un rito, que se haga un velatorio en la casa, puede ser con fotos y pertenencias de esa persona fallecida, que cada quien diga palabras, por ejemplo, de la familia, que se expresen en función de esa persona que ya no está, declarar hasta un compromiso de cada uno a través de esta situación. Y eso hace que cada quien vaya procesando el duelo como mejor pueda emocionalmente, porque no es fácil ahora mismo, de verdad. Pero esa es una de las tantas herramientas que podrían usar. Exactamente. ¿En qué casos nosotros debemos de recurrir a ayuda especializada? Mira, si por ejemplo la persona ve que han pasado 6 meses y todavía continúa llorando mucho, no quiere comer, no quiere dormir, bueno, esos síntomas de no querer dormir y comer, por ejemplo, si ven que han pasado varios días y siguen la misma postura, pues sí habría que recurrir a un psiquiatra, por ejemplo, que sería quien medica, porque los psicólogos no medicamos, pero un psiquiatra puede evaluar la situación y determina si lo medica o no para poder estabilizar un poco el ánimo y que la persona sea funcional, porque si no duerme ni come se va a morir también, se va a enfermar hasta que muera. Pero si, por ejemplo, esos síntomas son leves, pero está en una tristeza profunda, está en una depresión profunda, no se para de una cama, no quiere hacer absolutamente nada, no funciona en ninguna de las etapas de su vida, entonces ya ahí sí necesita recurrir a una terapia, necesitaría ayuda, pero la persona tiene que también hacerse consciente y saber qué tan funcional está y si lo necesita o no lo necesita. Quiero que hablemos en este punto sobre los niños. ¿Qué ocurre con los niños? Mira, eso es muy importante. Los niños también deben de incluirse en el ritual. No se les debe esconder a los niños la información, ni siquiera la información de esta pandemia. Hay muchos padres que han recurrido a engañar a los niños, a no decirle realmente por el proceso mundial que estamos viviendo. Y eso no es bueno porque el niño va avanzando con lagunas, se confunde porque otros niños sí tienen la información y tal vez se la dan de otra forma cruel, como es una característica de los niños, ser crueles, esa crueldad un poco inocente, pero es importante que los padres le digan la verdad. Claro, tal vez en la altura y la educación del niño y la etapa en la que el niño esté, pero hay que decírselo e incluirlo en ese ritual también. Ah, no, mira, abuelito o abuelita se convirtió en un ángel y ahora está en el cielo y no está con nosotros. Eso se llama morir, eso es la muerte, etcétera, etcétera. O sea, así con palabras sutiles, írselo diciendo, incluirlo incluso en el ritual, para que luego eso no signifique un problema. Exactamente. Y en los casos, Consuelo, de las personas ya que son mayores, esos abuelitas y abuelitos, ¿qué hacer ahí? Bueno, ahí funciona prácticamente casi igual que los niños, con el tema de la sutileza.
de saberlo decir, de incluirlos también a ellos en el ritual, de explicarle lo que está ocurriendo, porque por ejemplo tenemos algunas personas mayores ya de la tercera edad que no entienden la situación en la que estamos viviendo, porque algunos tienen demencia senil, otros tienen ya un síndrome demencial profundo, otros sufren de Alzheimer, etcétera. Entonces, como que se hace un poco difícil explicarlo, pero tenemos que usar nuestra imaginación, nuestra creatividad para explicarle bien las cosas a nuestros viejitos, para que ellos tampoco tengan que sufrir mucho por la situación. Pero tú sabes que si no hay información, yo lo que me voy a estresar más, me voy a complicar más porque no entiendo, me puedo poner muy airosa o muy violenta porque no estoy entendiendo la situación, pero si se le explica y no le dejamos a la imaginación las cosas, pues sería mejor para ellos. Porque ahora hay mucha gente que prefiere no decir las cosas. Entonces no es no decirlo, es saberlo decir. Exactamente. A nivel general, Consuelo, ¿cuáles son las pautas o las claves que tú nos das para nosotros o para las personas poder afrontar una situación de pérdida, un duelo, Mira, bajo las condiciones que nos encontramos? lo primero es que todos debemos estar en la sintonía de que en algún momento quizás perdamos a alguien bajo estas condiciones. O sea, como irse preparando mentalmente. Uno nunca va a estar preparado para perder un ser querido, ni para perder un trabajo de muchos años, que por ejemplo ahora tenemos muchísima gente suspendida de sus empleos, sobre todo la gente de empresas privadas. eh, Todos en algún momento podemos atravesar por eso. Hay que irse preparando mentalmente para lo que viene, porque la situación epidemiológica, al menos en Santo Domingo, en República Dominicana, perdón, está muy difícil. Esto está creciendo bastante, los números están aterradores, a cualquiera nos puede tocar. Lo ideal es quedarse tranquilo en su casa, respetar la cuarentena. Si esto llega, toca tu puerta, que ojalá podamos salir pronto de esto. El apoyo familiar es fundamental para todo, para todo. O sea, si no puedes salir, que es el caso de ahora, haz videollamada con tu familia, mantente en contacto con tu familia, di las cosas que te hacen sentir mal, exprésate acerca de tu dolor, no con el ánimo de que el dolor sane, sino de sacar ese sentimiento que tienes. Habla con un amigo cercano, cuenta lo que sientes, trata de mantener una rutina. Oye, Isabela, Cris, trata, trata de mantener una rutina que te ayude a mantener el equilibrio, involucrar ejercicio y buena alimentación también es importante. Todo eso ayuda a que nuestro cerebro se mantenga equilibrado. Pero sobre todo, permítete vivir ese dolor, permítete vivir esas emociones, permítete ese tiempo, porque eso es lo que va a garantizar que luego no se convierta en un duelo patológico. Exactamente. Puede todas estas informaciones que estamos recibiendo, algunas que son falsas, que no son pues de los organismos, diríamos, instituciones oficiales, afectar a una persona que está viviendo un proceso de pérdida o de dolor? Eh, Repíteme la pregunta, Cristi. Isabela vino a hacer, ya tú sabes, de la de ella para acá. De la de ella. Pueden estas informaciones que estamos recibiendo, entre ellos muchas noticias falsas, afectar a una persona que está viviendo un proceso de pérdida, de dolor por un familiar o por un ser querido? Claro que sí, porque mira, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora? Bueno, ahora no, en realidad siempre ha pasado, pero ahora es peor. Y es el hecho de que a veces tú te enteras de que perdiste un familiar por una red social. ¿Tú has visto eso? Exactamente. Es duro. O sea, hay gente que no mide lo que publica en redes sociales, que no está pendiente de cómo el otro se siente, que no está siendo empático
que Sí no mismo. piensan en cómo se puede sentir la persona que ha perdido a alguien. Entonces, la gente que ya está atravesando un duelo, por ejemplo, ya sea que se le murió una persona o que perdió su trabajo o la misma libertad que ya no tenemos, el recibir tantas informaciones negativas de las redes sociales, de páginas por ahí que nada más se dedican al chisme y a desinformar, claro que pueden exacerbar los síntomas y hacer que una persona se sumerja más todavía en esa tristeza. Entonces, por eso, por ejemplo, es que yo una de las recomendaciones que le hago a mis pacientes, traten de dosificar la información que ven en redes sociales. O sea, no todo se puede creer, no todo se puede compartir. Debemos entrar a fuentes oficiales y no estar todo el tiempo metido en el teléfono buscando información que ya sabemos, porque sabemos ya que esto está evolucionando. Podemos, si acaso, ver un boletín que lo dan a las 10:30 de la mañana, por todas partes sale ese boletín. Ya no hay que ver más información acerca del coronavirus, porque ya sabemos qué es el coronavirus, ya sabemos que tenemos un problema serio a nivel mundial. Entonces, para la gente que está atravesando un duelo, para la gente que está atravesando problemas de ansiedad, yo les sugiero, o cualquier otra situación, dosifiquen las redes sociales, dosifiquen la hiperinformación, porque definitivamente que eso es lo que ahora mismo está afectando más, porque incluso, no sé si tú has visto, me imagino que sí, que la tasa de mortalidad, de letalidad del coronavirus es sumamente baja. O sea, una gripe fuerte te puede matar más rápido que el coronavirus. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que antes, cuando han aparecido estas situaciones epidemiológicas de salud a nivel mundial, no estábamos con este lío de las redes sociales. Entonces, las redes sociales han venido a intensificar el problema. Porque tenemos un virus complicado, sí, pero también todo lo que la gente está diciendo por redes sociales es lo que tiene la cosa peor. Exactamente. Cuando tú dices dosificación, ¿a qué te refieres? ¿Cuál sería pues la cantidad de tiempo, diríamos, que una persona debe de durar cuando está en ese proceso de pérdida de un ser querido, de un familiar, para recibir informaciones? Perdón, Cris, repíteme la pregunta. Mencionaste la palabra dosificación a la hora de recibir informaciones. Desde tu punto de vista como especialista, ¿qué tiempo sería el recomendable para las personas recibir o deben de tomar en cuenta para recibir informaciones, tanto de las redes sociales como de de la televisión, etcétera? Bueno, mira, desde el principio yo recomiendo no abrirse tanto a las redes sociales. Porque, por ejemplo, hay cosas que hasta se malentienden por redes sociales. O sea, hay cosas ¿Cómo? que se hace una mala interpretación de eso y eso transforma la percepción que nosotros tenemos de las cosas. Entonces, Eso es aunque cierto. una persona no esté atravesando un duelo, lo ideal es que tú te des el tiempo de vivir eso que te está ocurriendo, de analizar eso fuera, ¿cómo lo explico? Es como abstenerse de todo lo exterior para concentrarte en vivir lo que tú necesitas vivir y sanar lo que tú necesitas sanar, sin la opinión de la gente, sin que la gente se meta, sin que tú estés acorralado de gente, porque ahora, por ejemplo, para algunas personas se le hace también más difícil porque no pueden ni siquiera recibir un abrazo de nadie, porque tú te enteras que tu familiar falleció y tú si acaso puedes hablar por teléfono con una gente, pero nadie puede ir a abrazarte, a besarte, porque ¿Verdad? perdiste a alguien. O sea, ese aliento que tú quizás quisieras de otra persona ahora mismo no se puede. Entonces, ante esa situación, hay que estar claro de la situación en la que estamos y poder mentalmente prepararnos para eso. Este punto, la espiritualidad, ¿qué papel juega en una persona cuando está viviendo este proceso? Analizándolo también desde el punto de vista de este momento de aislamiento, de cuarentena.
eso es muy importante para quienes, por ejemplo, eh, creen en Dios, Alá, el Señor, o como le quieran decir. Es bueno refugiarse en algo que te alimente el alma, en algo que te haga sentir bien, leer la Biblia, orar, refugiarse en Dios. Para quienes creen, porque quienes no creen, a lo mejor buscarán otra forma de tal vez meditar, relajarse, hacer yoga, etcétera. Pero para quienes tienen la convicción de que existe un Dios, de que existe algo superior, es bueno aferrarse a eso. No es un tema que yo suelo tocar mucho a nivel de consulta, porque es algo que se sale un poquito de lo que hacemos los psicólogos principalmente, pero sí creo en Dios, sí creo que existe un Padre, sí creo que Dios nos puede ayudar a salir de esta situación airosos, que digan. Entonces, si tú crees en eso, aférrate en eso. En lo que sea que tú creas que te pueda dar paz, que te pueda dar tranquilidad, aparte de tu ambiente familiar, refúgiate en eso, porque ahora hay que buscar cosas que nos den estabilidad, acciones que nos den estabilidad. Si yo creo en Dios, si yo creo en la Biblia, en orar y todo eso, me voy a aferrar a eso, porque ahora mismo lo que buscamos es un equilibrio. Exactamente. Bueno, Consuelo, nos vamos ahora al mundo del perdón, un tema que también es muy importante en este tiempo de cuarentena. Y dame la definición del perdón. Bien, Cris. Perdonar es, ¿cómo te lo pongo bien claro? Perdonar es ese cambio emocional que yo obtengo en función o con una persona que me ha hecho daño. O sea, ese cambio de pensamiento, porque el perdón no es una acción, sino un cambio de pensamiento, de un pensamiento negativo o destructivo a un pensamiento positivo o constructivo. Porque por lo general, quien, quien necesita perdonar a alguien, lo que tiene es un sentimiento hacia ese alguien a raíz de un daño, de una ofensa o algo por el estilo. Entonces, cuando el pensamiento es destructivo, yo me voy a enfocar en ver la culpa de esa persona, en ver qué fue lo que esa persona hizo, en ver cómo yo voy a dañar a esa persona, cómo yo me voy a vengar de esa persona. Entonces, ahí yo estoy en el pensamiento destructivo. Ahí yo no estoy pensando en perdón ni nada por el estilo. Ahora, cuando yo decido, porque el perdón es una decisión, cuando yo decido perdonar a esa persona o esa persona se ha sincerado conmigo, yo cambio el pensamiento a un pensamiento positivo o constructivo, analizando qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, en qué me beneficia seguir en ese pensamiento negativo o en qué me beneficia seguir hacer el cambio de pensamiento. Cuando hago el cambio de pensamiento, me siento de otra forma. Entonces, al sentirme de otra forma, puedo aceptar, perdonar a esa persona. Entonces, el cambio, el pensamiento es un sentimiento, un pensamiento que puede cambiar de destructivo a positivo. Tipos de perdón, Consuelo. Bueno, está el perdón simbólico. Por ejemplo, vamos a suponer que Dios nos libre, se nos muere un familiar en esta situación que tenemos ahora de coronavirus y cuarentena y no pudimos despedir a esa persona, no pudimos tal vez perdonarle algo que esa persona nos haya hecho, hacemos un perdón simbólico porque la persona ya no está. Pero yo decidí, a raíz de esta pérdida, asumir esa decisión de perdón y yo lo hago simbólico pensando en eso. Tengo ese perdón físico, que ya cuando tengo una persona enfrente, tengo la persona enfrente y puedo hacer un análisis con esa persona, puedo decidir físicamente y personalmente
perdonar a esa persona, etcétera. Esos son los tipos de perdón. Exactamente. ¿Existen desde tu punto de vista cosas que son imperdonables? Bueno, desde mi punto de vista científico, no. No, porque como te dije al principio, perdonar se decide. Se decide a través de una construcción mental que yo hago. Entonces, ¿cómo se decide? Cualquier cosa se puede perdonar. Ahora, lo que sí es difícil, aceptar perdonar X o Y cosa. O sea, yo no estoy en la disposición de que yo pueda perdonar una cosa sí, otra no. Tal vez perdonar tal cosa se me haga más fácil que otra cosa, etcétera. Entonces, no es que no se pueda perdonar, sino que puede tomar más tiempo perdonar eso. ¿Perdonar es olvidar? No, jamás. ¿O podemos Eso es uno de perdonar? los... Ajá, esa es la pregunta. ¿Podemos perdonar sin olvidar o perdonar es olvidar? ¿Qué opinas? No, no, ¿Por qué? eso es un mito. Eso es un mito. Eso es un mito porque yo puedo perdonar a una persona, pero eso no significa que yo vaya a olvidar lo que esa persona hizo. Ni tampoco otro mito que hay es que yo perdono y recuerdo sin dolor. Eso es otra mentira. O sea, no. ¿Por qué? El hecho de que ¿Por yo qué? decida perdonarte, ¿cómo? ¿Por qué? Porque tú hiciste, si por ejemplo, una persona me ofende con cualquier tipo de acto que yo entienda que es ofensivo, yo no voy a olvidar que esa persona me ofendió, ni voy a olvidar ese sentimiento que yo tuve en ese momento. Ahora, yo lo que sí decido es que este sentimiento no invada mi vida en esta etapa. ¿Me voy a entender? Sí, Porque, yo te por entiendo. ejemplo, olvidar no es una decisión. Eso no se decide. Olvidar es un proceso inconsciente que luego se va dando con el tiempo. Yo no decido olvidar algo. Con el tiempo, dependiendo de las cosas que me pasen en mi vida, o el tiempo que transcurra de la ofensa, o es que, oye, yo puedo no acordarme de eso, pero yo no decido olvidar una cosa. O sea, no. Y yo puedo perdonar algo porque decidí perdonarlo. Pero no es que tal vez yo entienda que esa persona necesita eh, ese perdón. Por ende, puedo recordar el acto, sentir ira, pero luego recordar que yo decidí perdonar a esa persona. Y poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo y el proceso se vaya dando, ya tal vez voy recordando sin esa emoción que es el enojo, la ira. Desde tu punto de vista, viendo ese proceso que acabas de describir, entonces pudiera de nuevo surgir una verdadera relación o una relación más sana, más fuerte, después de haber vivido ese proceso. Claro que sí, porque como tú decidiste perdonar a esa persona por la razón que sea, por el mal que te haya hecho, tú puedes seguir adelante. Ahora, sí hay que hacer un proceso, sí hay que vivir las etapas de ese problema que se vivió, por ejemplo, hay que razonabilizar ese problema, hay que resolver ese problema, pero si tú decidiste perdonar a esa persona, sí se puede tener una relación sana. Claro, es con sacrificio, porque por ejemplo, tenemos el tema, vamos a poner, por ejemplo, una infidelidad. Tu pareja te fue infiel con alguien, incluso tal vez alguien conocido, tú decides seguir con la relación. Si tú decides que vas a seguir con la relación, que vas a perdonar por decisión, tal vez no por sentimiento, pero sí por decisión, decidiste perdonar a esa persona, hay que hacer un sacrificio mutuo, un proceso, incluso terapéutico, para poder salir adelante, pero sí se puede. Ahora va a depender de, del esfuerzo de cada quien.
tanto de la mujer por no estar, por ejemplo, imaginando o buscando donde no hay, de vivir todo el tiempo recordando la infidelidad, de pelear todo el tiempo por esa infidelidad, o del hombre por no ser transparente. Por ejemplo, hay hombres que le son infiel a una mujer, la mujer decide perdonarlo, pero aún siguen teniendo comportamientos extraños. Que se desaparece, que no coge el teléfono, que me dice que va a estar donde Pedro y después resulta que está donde Juan, o de que me le pone clave al teléfono y que yo no lo sé y que está como un misterio, etcétera. O sea, debe de haber un cambio, debe de haber una negociación en esa relación, ya sea de pareja, familiar o como sea. Debe de haber un cambio, debe de haber un proceso hasta terapéutico para poder salir adelante. Porque no es solamente, que perdóname, que no sé qué, no, hay que hablar, hay que analizar las cosas. Yo debo de reconocer que hice un mal, porque eso es parte del perdón. O sea, parte del perdón es cómo la otra persona me pide ese perdón, cómo la otra persona analiza su accionar conmigo, cómo la otra persona me pide que haga eso. O sea, porque si tú, por ejemplo, tú eres infiel, ok, pero entonces no lo reconoces. O me dices, sí, 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 para salir de ti, sí. O no te sientas a tener esa conversación que tal vez esa persona quiere tener para que tú expliques qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se supone que va a haber un perdón genuino y que va a haber un cambio si ni siquiera se está explicando qué es lo que está pasando? ¿Me doy a entender? Sí, existen algunos casos, Consuelo, en lo que ese perdón es como condicional. Yo te perdono a cambio de. ¿Esto se puede Eso no es considerar perdón. un perdón real? No. Eso lo vemos mucho. Eso es lo que es un chantaje. Claro, porque entonces un chantaje, no, no, no. No, el perdón debe de ser consciente, debe de ser incondicional, debe de ser real. Porque, por ejemplo, con ese mismo tema de las infidelidades, hay mujeres, sí, yo te perdono, pero entonces se pasan el día entero recordando ese problema. Y más que recordar, porque no es que no lo recuerde, es externarlo. O sea, yo me acuerdo de que tú hiciste tal cosa en tal momento, pero yo no me conformo solamente con acordarme de eso, sino que te lo digo. Y te lo digo de manera recurrente, todos los días, a cada rato. Eh, si tú tomaste la decisión de perdonar, perdonar a veces hasta implica un sacrificio. Entonces, si yo te pongo a ti algo a cambio, no, eso no es un perdón genuino, eso es un intercambio que yo estoy haciendo emocional contigo, pero no es que yo estoy perdonando nada. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los beneficios del perdón? Y háblame un poquito sobre el perdón en la cuarentena, a nivel general. Mira, el beneficio principal de tu poder perdonar a una persona es tu propia estabilidad emocional, es tu sanar, sentirte tal vez en la plenitud de saber que tienes una relación sana con una persona, hasta contigo mismo. Hay gente que tiene conflicto con ellos mismos, hay gente que a ellos mismos no se aceptan, no se perdonan, X o Y cosas que hayan hecho. El perdón te da libertad, el perdón te hace libre, porque cuando tú perdonas a alguien por algo, tú pones su pelota en su cancha. Entonces, ok, pasó un problema, quizás yo no fui ni siquiera la culpable de las cosas, pero yo siento que pidiéndote perdón, yo me voy a sentir bien y te pongo la bola a ti en tu cancha, haz lo que tú quieras con ella. Entonces ya ahí yo me liberé de ese sentimiento negativo. Ya haz tú lo que tú quieras con el sentimiento negativo tuyo, pero ya yo del mío me liberé y me siento bien. O sea, esa libertad, esa plenitud es importante, el sentirme bien conmigo misma, el saber que hice lo correcto. Esas son las principales características de los beneficios del perdón. Ahora en cuarentena, mucha gente hace el perdón simbólico,
como te dije, de que si falleció la persona, lo hacen hasta con una carta que luego queman, explicándole a esa persona que ya no está, cómo se sentía, qué vivió, qué emociones estaba experimentando, por qué entiende que necesitaba perdonar o que le pidieran perdón. Todo eso redactarlo en una carta y luego quemarla como una simbología de que ya dejé eso, de que ya dejé eso atrás. Y como no me puedo liberar de eso de manera personal, pues lo hago de manera simbólica. Entonces, ahora en cuarentena, que tú sabes que necesitan mucho de la gente, que somos entes sociales, una llamada nos puede ayudar, una llamada telefónica, un mensaje, el reconocer nuestros errores, el saber que la vida sigue, que estamos en un momento en el que todos nos necesitamos. Entonces, esta cuarentena se hace un buen momento, porque hay gente que dice que no puede perdonar a alguien porque no tiene tiempo. Entonces, ahora hay tiempo de más. O sea, ahora lo que hay es que buscar la manera de que las cosas funcionen y de poder hacerlo por tu propia libertad emocional y por tu plenitud. Consejo final. Señora, estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo una situación epidemiológica que va a venir a acrecentar todo lo que vivíamos anteriormente, que va a venir a traernos tanto cosas positivas como negativas. Va a depender de cómo nosotros lo veamos. Entonces, ante esta situación, vamos a mantenernos informados de fuentes oficiales, vamos a autoevaluarnos, a ver qué nos pasa, qué nos falta, qué nos sobra, qué podemos hacer por la persona que tenemos al lado, por nuestro vecino. Vamos a ser empáticos con la gente, que la gente no necesita más problemas, la gente no necesita más situaciones negativas. Vamos a aligerarle la carga a nuestros vecinos, a la pareja, a nuestros hijos. Todos estamos en momentos de estrés, en momentos a veces quizás de tristeza. Entonces, vamos a ser empáticos con los demás, solidarios con los demás, porque somos personas sociables, necesitamos a los demás. Entonces, vamos a valorarnos los unos con los otros. Y nada, Cris, yo feliz de poder compartir contigo. Isabela, ya tú sabes, haciendo de la de ella, pero gracias a Dios pudimos culminar el tema. Eh, Sí. Por favor, ahora mismo estoy Consuelo. ofreciendo, Eso quería ajá, decirte, que le dé las redes y los números a todos los amigos para si alguien pues necesita tus servicios profesionales, te puedan contactar, Consuelo. sí, estamos ofreciendo consulta vía Zoom, una plataforma virtual que nos permite tener videollamadas estables, no tanto como WhatsApp, que es un poquito inestable. Al teléfono se pueden comunicar al WhatsApp 809-801-6614, ahí es a 6614. Ahí escriben para agendar su cita a un precio a bajo costo, porque estamos en una situación bien difícil para todos, tenemos que ayudarnos. Así que me pueden buscar también en las redes sociales como lic.consuelo García. Ahí estoy en Instagram y en Facebook. Bueno, Consuelo, como siempre, muchas gracias, mi amor, por tantas A ti, informaciones. corazón. Te quiero mucho. Cuídate, no salga de la casa y un besote preciosote a la beba. Gracias, Bueno, mi amor. señores, y con Feliz día. todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándole que mañana a las 2:30 de la tarde tienen una cita con Somos Controversias, Salud y muchas cosas más. Hasta mañana, mis amores. Quédate en casa.